Hola amigos, saludos y bendiciones, sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Jan Partidas. Si vienes llegando, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando. Voy a enviar un saludo muy especial a nuestra hermanita Kenia Figueroa y a mi hermanito por allí en Barquisimeto, Venezuela, Asdrúbal Gallardo. Que Dios me le bendiga. Mi gente, les voy a presentar un contenido que me ha llamado mucho la atención desde hace tiempo. Que bueno, el Museo de Pablo Emilio Escobar lo vamos a visitar, lo vamos a conocer y lo vamos a compartir con ustedes, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos a ver por allí y no te lo pierdas. Primero te vas a encontrar con una tienda antes de ingresar al propio museo. Tienda donde podrás encontrar gorras tipo llaveros, tazas, camisas, entre otros. Es lo primero que te vas a conseguir al llegar al museo. Luego que canceles con 90,000 pesos o 150,000 pesos colombianos, podrás ingresar. La dirección para llegar a este museo es calle 10B, número 2890, Medellín, El Poblado, Medellín, Antioquia. Los horarios para ingresar en el museo son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Conoce la historia de Pablo Escobar desde su más íntimo y estrecho vínculo, su familia. Los propietarios del tour son la propia familia Escobar, quienes abren sus puertas y colocan a tu disposición lo mejor de sí para compartir su historia contigo. Amigos, para entrar al Museo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, esta es una de las casas donde eran las caletas. Esta es una de las caletas, estamos encaletados aquí, donde él guardaba todo su negocio. Era muy poco visitado, pero era una caleta. Sí, para entrar a este museo tiene un costo de 90,000 pesos por persona. Es un recorrido por todo esto, ¿ok? Por este sitio. Hay otro recorrido que vale 150,000 pesos por persona. La de 90,000 pesos por persona colombianos son como $45, ¿ya? Y el de 150 son como 60, $70, ¿ya? Para poder disfrutar del otro recorrido que te lleva al edificio Mónaco, en donde fue explotado la primera bomba que tiraron, bomba carro, todo eso. Pero por ahora nosotros, por la economía, elegimos el de 90,000 pesos colombianos para conocer un poco de la historia de este museo y de Pablo Escobar. Y bueno, y cuenta de un guía turista que te va a informar todo lo que hizo él y eso, ¿ok? Así que bueno, vamos, seguimos disfrutando. ¿Listo? A la cuenta de 3, 2, 3. Coca. Papi, Coca-Cola, solamente con dos. Dale, Pablito. Realmente Pablo guardaba todos sus activos. Él empezó guardándolo en las paredes. Pared, dinero, pared. Y los techos y en el suelo. Pero ¿qué estamos sintiendo en este momento? Cemento. Más frío, ¿sí o qué? Más frío. Más frío, un poquito más de frío, porque igual está haciendo mucho calor. ¿Qué quiere decir eso? Hay humedad. Y la humedad, ¿qué hace con el dinero? Daña. Lo daña. No se llevan bien. Así que eso lo sabía Pablo y perdió mucho dinero. No volvió a cometer ese mismo error. Puso dos puertas aquí, donde están ustedes. Eso es lo que le pasa a Pablo. Y aquí, después de que muere Gustavo Gaviria, le confía su vida a otra persona. Y ese es el peor error que tiene Pablo Escobar, confiarle la vida a esa persona. ¿A quién? Lo vamos a ver al final de la historia. Vamos por aquí. Foto. Amigos, este es el búnker de Pablo Escobar, cuyo búnker utilizaba para guardar su dinero y aquí contaba su dinero. Aquí podemos ver todas las fotografías desde su inicio y hasta donde falleció. ¿Sí? También podemos ver un cuadro aquí de él y esta puerta bancaria, una puerta totalmente blindada que le servía. Y esto también era un túnel, mira, aquí era un túnel para escaparse también. Así que mi gente, seguimos con el recorrido.
Aquí podemos observar los padres de Pablo y sus hermanos, cuyos hermanos fueron 7, aunque 2 fallecieron, su hermano menor y el mismo Pablo Escobar. Los demás están vivos. Mira, la avioneta más importante de Pablo Emilio Escobar Gaviria, la que le ayudaba a transportar lo que era el billete y la cocaína de Colombia a Panamá, y ya de que Panamá a Estados Unidos se encargaban otras personas, ¿ok? Pero era una joya, era una perla, lo más importante. Sin esa avioneta Pablo no hubiese tenido lo que logró, como la Hacienda Nápoles, como las otras caletas, como los laboratorios. La avioneta. Pero para esta época hay que decir que está bien conservada. Sí, está bien conservada. ¿Cuántos años no tendrá eso? Yo creo que tiene más años que yo. Yo no había nacido cuando Pablo tuvo esa avioneta. De hecho, cuando murió Pablo yo tampoco había nacido. Entonces está bien conservada. Bueno amigos, aquí está el helicóptero. En este helicóptero ellos venían de Bogotá hacia Medellín, pero presentó una falla eléctrica. Sí, entonces el piloto necesitaba liberar espacio y empezaron a soltar todo ese poco de billete para abajo, y los policías, bueno, se enfocaron en el billete. Él traía una falla, se encajaron en unos árboles. Lastimosamente el piloto falleció. Pablo cayó de 2 metros de altura, cayó Pablo, pero nada más con dolor de rodilla y eso, quedó bien. Lo único, ya cuando los policías fueron a buscar a Pablito, ¿dónde está? Ya Pablo se había ido. ¿Por qué? Porque los niños se buscaron a buscar billetes, y cuyo billete, más de un policía, más de esa generación, bueno, le sirvió para sus usos personales, pues, ¿ya? Así que, mi gente, estamos en el Museo de Pablo Escobar, seguimos viendo. Bueno amigos, aquí estamos viendo el mejor carro de esa época, quien lo tuvo Pablo Emilio Escobar Gaviria, totalmente blindado. Para que una bala traspasara ese carro tenía que dar 5 veces en el mismo punto, y como andaba en movimiento era muy difícil que le pegara. Pero para esta época, a pesar que tiene sus balas, sus golpes, lo veo muy conservado, totalmente blindado. Carrito que por dentro está muy conservado por dentro. Seguimos. Bueno amigos, mira, este otro Mercedes, este tiene una capa más que el otro que está allá. Cabe decir que el otro vehículo, que tiene 5 capas, él no lo manejaba, lo manejaban sus guardaespaldas. En cambio este era el que utilizaba para salir con su familia, con su esposa, con su mamá, y este sí lo conducía él. Este es uno de los vehículos que él utilizó para carrera, ya que Pablo era muy fanático a los negocios, pero le gustaba este deporte, pues, ¿ya? Y también por acá podemos ver la motico que se encargó de hacer los robos en el banco, el robo que hubo en el banco con su primo Gustavo Gaviria. La pintaban de ambos colores para perdérsele al gobierno, a la policía, ¿sí? También las llantas se le convirtió en uno de los primeros comercios más fáciles, pues, porque como la recauchaban, el hombre la reutilizó para mandar la coca hacia Estados Unidos, y ya después, muchos años después, fue que se dieron cuenta, pero ya el hombre había metido toda la coca ya en Norteamérica. También le podemos mostrar por aquí una máquina con la que él se divertía para cantar. El que cantara mejor se ganaba el mejor billete. Bueno, ahí también podemos ver otros escritorios donde él guardaba su dinero. Aquí están unos dineros, este peso. Y aquí mira otro escritorio donde también él inteligentemente guardaba su dinero por aquí, el hombre. Lo único malo fue de él es meterse en la política, pero el hombre muy inteligente.
Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esta moto de agua estuvo valorada en 1.5 millones de dólares. Solo se podía utilizar en lagos especiales. Bueno amigos, en el año 1991, este señor que está acá, este padre, en ese tiempo, fue el mediador, fue a hablar con Pablo para que se entregara a las autoridades. Pero Pablo se entregó con 5 condiciones. La primera fue que él podía hacer lo que él quisiera. La segunda, tener su cárcel. La cuarta, la tercera, tener su equipo de seguridad. Esa cárcel tenía de todo, tenía piscinas, tenía casinos, tenía de todo. ¿Ok? Y bueno, aquí pueden ver una foto. Esta foto se la tomaron para mostrársela al presidente de los Estados Unidos, a Bush, en ese tiempo. Y aquí podemos ver cuando él fue capturado, el cual duró 6 horas solamente. Esta foto se la tomó sonriendo porque el policía le dijo que se iba a pudrir en la cárcel. Pero él ya tenía todo comprado en ese tiempo y la reacción fue esa, la sonrisa. Así que aquí podemos ver, me voy a encerrar aquí. Plata o plomo. Pablo Escobar en esta competencia era su propio patrocinador. La empresa de Marlboro era un afiche solo para hacer un montaje, cuyo montaje se decía que era el que patrocinaba a Pablo, pero Pablo, para despistar el dinero de su propiedad, colocó el afiche para desviarlo. Gratis. Por eso fue el método más eficaz que tuvo Pablo Escobar. Después sí se dieron cuenta, claro, pero ya era tarde, ya toda la droga estaba distribuida. ¿Y quién lo esperaba ya para recoger toda la droga? Griselda. Ahí va sumando. 80%. Parte de los animales que Pablo Escobar mandó a buscar para otros países para colocarlo en su zoológico, la Hacienda Nápoles. Entrevista que se le realizó al futbolista argentino Diego Armando Maradona.
Pablo Escobar regaló 350 viviendas a personas y familias de un botadero, digámoslo así, cuyo barrio le colocaron su nombre, Pablo Escobar, el barrio Pablo Escobar. Dale. Bueno amigos, y hasta aquí hemos llegado al final de este video visitando lo que es el Museo de Pablo Escobar. Una historia, muchas leyendas, muchas verdades acá, muchas mentiras en las series. Pero espero que les haya gustado este video. Yo de verdad tenía mucha curiosidad de conocer esto. Señores, espero que les haya gustado este video. Y les invito que dejen su dedito arriba y lo compartan. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando, ¿ok? Andamos con Cintia Cepeda. Bendiciones, hasta el próximo video.